Hola, soy Richely Acosta, estudiante de tercer año de Derecho en la Universidad Fermín Toro. En esta ocasión tenemos la oportunidad de tratar sobre lo que es el tema de la evolución histórica del trabajo. Bien es sabido que las personas a lo largo de la historia de la humanidad han tenido la necesidad de trabajar para satisfacer sus necesidades básicas, como lo sería la alimentación. Entonces tenemos aquí a que primero tenemos el periodo paleolítico, donde las personas son nómadas, se están en constante movimiento de un lugar a otro para así cumplir con sus actividades como sería la caza, la pesca, la recolección, entre otros. Y a partir de ahí ellas satisfacen sus necesidades. Luego pasamos a lo que sería el periodo neolítico, donde las personas dejan de ser nómadas gracias al descubrimiento del arado y así se dedican a la agricultura y a la domesticación de animales. Dejan de ser nómadas y pasan a ser sedimentarios, se establecen en un mismo lugar debido a las actividades que se están dedicando en ese momento. De allí también surge lo que es la escritura y gracias a su nueva dedicación surgen lo que son las primeras leyes o normas escritas, del trabajo. Luego procedemos a lo que sería al régimen de la esclavitud, donde una persona le pertenece a otra como si fuese un objeto y mediante ella la otra persona va a satisfacer algunas necesidades. Estos esclavos también se obtienen gracias a la conquista de los pueblos. Luego procedemos a la Edad Media, el régimen feudal, con lo que sería el régimen feudal se basaría en que el señor feudal le presta su propiedad a un vasallo y él se va a encargar de trabajar esas tierras y de realizar producciones allí. Claro, obviamente la tierra siempre le va a pertenecer al señor feudal y el vasallo también tiene que pasarle gran parte de lo que allí surja, o sea, del trabajo de la tierra, alimentos, lo que surja de allí tiene que darle gran parte al señor feudal. Esto es en lo que vendrían siendo los campos. En las ciudades tenemos lo que es la alfarería, entonces la artesanía. De allí se va a necesitar un maestro, un oficio y un aprendiz para que así se vaya desarrollando mejor la técnica. Bueno, entonces de allí surge entonces lo que sería la primera ley, denominada Ley de los Pobres en 1601, promulgada por la reina Isabel I. Esta se va a basar en que tienen que implementar a la gran cantidad de oficios, de aprendices al trabajo, para que así no exista lo que se llamaría la menosterona. O sea, gran cantidad de personas sin trabajo y con hambruna y por así decirlo, que no existiera vagos en toda Inglaterra, que existieran siempre personas que estén dispuestas y abiertas al trabajo. En toda Europa y en todas las ciudades en todas las ciudades inglesas de aquella época. Entonces, pero debido a la falta de organización y de supervisación, esto genera que niños de 5 años se vean en situaciones aberrantes con gran cantidad de horas de trabajo, como serían entre 12 y 18 horas. Y luego a mediados del siglo XX se va a incorporar al trabajo lo que serían las mujeres y esto va a generar que sean un grupo vulnerable ante la legislación, generándose así las primeras leyes como protección o con vulnerabilidad a lo que serían las mujeres y los niños. Tenemos en este caso lo que sería la ley industrial del algodón de 1819, donde se establece que los niños deben de trabajar a partir de los 9 años de edad y no con horas máximas, con una cantidad de horas máxima de 12 horas, de ahí no se podría pasar. Después tenemos otras leyes como lo sería la Ley Industrial de Prusia de 1839, la Ley de Francia
de 1851, donde entonces se toma en cuenta a las mujeres sin importar si son o no casadas a partir de 21 años, se les toma en cuenta y también son tomadas, o sea, no se les puede hacer explotación. En América no hubo una legislación de trabajo como tal, sino que entonces fue tardío, por así decirlo. Esta surgió no sino hasta el siglo XX, en donde va más allá más de la industria, también enfocándose en lo que sería el comercio. Esta se trata de tutelar y proteger a todo tipo de trabajadores que se encontraran en una situación de dependencia del patrono. De allí surge también lo que entendemos como movimiento de trabajador, donde se exigen mejores condiciones para la clase obrera. Gracias a esto, luego, o sea, tiene su efecto, claro está, luego de la Primera Guerra Mundial, generándose así la Organización Mundial del Trabajo en 1919. De allí, después de todo eso, surge lo que sería la Organización Mundial del Trabajo, buscando la manera de que las personas, los empleados, no tengan nada más deberes, sino también derechos, porque eso sí, antes eran muy tomados solamente los deberes y no se veía que se luchara porque ellos tuviesen sus derechos. Pero bueno, centrándonos más específicamente en el caso venezolano, los antecedentes del trabajo, según lo que señalan los laboralistas Rafael Caldera y Rafael Alfonso Guzmán, los vamos a encontrar en lo que serían las famosas leyes de los indios del siglo XIX. Que esta es una recopilación que no contiene nada más normas, sino también que se basa en exponer gran cantidad de datos respecto a esa época. Pero bien, ahí nos encontramos con algunas normativas que iban a regir en ese momento, como lo sería la ley de los indios de 1680, que se va a basar en que las mujeres no pueden trabajar fuera de sus aldeas, de sus organizaciones indígenas, y que si una mujer va a trabajar en una casa, por así decirlo, debe ser con el permiso bajo de quien esté la tutela, por decirlo así, del papá en ese caso. O si va a trabajar en una casa de aquellos españoles, debía hacerlo por lo menos, si lo iba a hacer, en donde trabajara su marido. Ahí también está lo que sería la protección de niños menores de 18 años, donde se les impedía realizar tareas fuertes que atentaran contra su integridad y salud física. A ellos se les otorgaba más lo que era el pastoreo. También tenemos lo que era que querían utilizar a los indios como mulas, o sea, esto no era bien visto, pero se tenía una cantidad de peso límite para que ellos lo pudiesen cargar y no podían pasar por lugares donde no hubiesen caminos o pasarse de la cantidad de peso que tenían como límite. También se les impedía que los indios realizaran actividades que atentaran contra su integridad y salud física, como lo sería la pesca de la perla. En estas normativas también se le exigía al patrono que tuviese sus responsabilidades con sus trabajadores, como lo sería establecer esas obligaciones de cuidar al indio enfermo, de crear hospitales en donde estuviesen realizando las explotaciones mineras y de enterrar al indio fallecido. Esta normativa fue un gran avance, pero lastimosamente no tuvo un gran efecto aplicatorio en ese momento. Y además también esto promulgó a que los españoles se dedicasen a buscar esclavos negros en África para que realizaran las tareas que los indios no podían. Luego de allí, a medida que los países latinoamericanos se van independizando y alejando de lo que sería el imperio español, ellos van a emerger con sus nuevas normativas propias y se van a inspirar en códigos como el Código Napoleón, el Código Chileno elaborado por Andrés Bello, y luego con eso surge también lo que es el Código Venezolano, el Código Civil Venezolano en 1862, promulgado por José Antonio Páez, donde se pronunció un contrato de servicios personales, es decir, este sería el primer contrato de trabajo que se estaría generando, pero él no cumplió con que los
trabajadores tuviesen sus derechos meramente como debía ser. Entonces en el siglo XX, en Venezuela se realiza lo que es derogado por lo que sería la Ley de Talleres y Establecimientos Públicos de 1917, estableciendo así mejores derechos para la clase obrera, como lo sería el establecer el tiempo límite de 8 horas y media en las jornadas de trabajo, de tener días libres y de que el patrono garantizara el aseo y la salubridad en las áreas de trabajo. Luego, en 1819, Venezuela se incorpora a lo que sería la Organización Mundial del Trabajo, pero al estar allí se le exige que tenga una normativa correspondiente, o sea, más legal de como tenía la visión esa Organización Mundial del Trabajo. Pero Juan Vicente Gómez no la cumple, sino que a media, pues dicta la Ley del Trabajo en 1928, estableciendo algunas normas como para pagar la indemnización de los daños producidos en el trabajo. Pero debido a que no existía una organización administrativa que garantizara que esto iba a ser así, pues no se cumplía. Entonces carecía de normas de libertad sindical y como el derecho de libertad sindical, como sería también el derecho a la huelga. Luego de la muerte del dictador Juan Vicente Gómez, la Organización Mundial del Trabajo sigue exigiendo, y de ahí surge lo que sería luego la Ley del Trabajo en 1936, el derecho colectivo del trabajo, y estarían ahí lo que sería la libertad sindical, los derechos de huelga, entre otros. Luego esta es derogada por la Ley Orgánica del Trabajo, que establecía que no se podía despedir a las personas de manera injustificada de su trabajo. Y esta tiene una reforma en 1997. Luego esta es derogada por el decreto con rango de valor y fuerza de la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y las Trabajadoras en 2012, promulgado por el presidente Hugo Rafael Chávez Frías, mediante y habilitada por la Asamblea Nacional. Bien, con estos parámetros podemos construir el sentido del derecho del trabajo como un instrumento de justicia social para la clase trabajadora. Es decir, esta historia es de gran importancia debido a que de allí vemos la importancia de ser justos socialmente con lo que serían los trabajadores. Debe existir ese límite entre trabajadores y entre patronos, por así decirlo. No se debe salir el uno de los respetos hacia el otro. Debe de existir la normativa que rija los deberes y los derechos que le corresponde a cada trabajador. Gracias por su atención.